Empezamos ya. Buenos días a todos. Creo que más o menos la mayoría, por lo menos, me habréis sufrido y padecido en algún momento de vuestra preparación. Enhorabuena por estar aquí, eso es lo más importante de todo. Y lo segundo más importante es hablaros de la especialidad más bonita de todas, que es medicina interna, sin ningún tipo de duda. Y ahora iremos hablando de eso. Estáis en un momento muy concreto y un momento decisivo, y en este momento me gustaría comentaros y me gustaría hablaros de los griegos y de cómo ellos medían el tiempo. Tenían dos formas de medirlo. Una primera forma, que es con el dios Cronos, que veis aquí, que es el que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El tiempo lineal. Ese tiempo, pues el cronómetro, el cronógrafo, el cronometrar, todo esto que viene de Cronos, pues viene de ahí, nos habla de un tiempo lineal. Y luego tenemos este otro dios menos conocido, que es Kairos, que te habla del tiempo, pero el tiempo basado en momentos, en los momentos puntuales, que a lo mejor no te acuerdas qué días son, pero que marcan cosas muy concretas, pues el día que te diste el primer beso, el día que decidiste que ibas a hacer medicina, el día que decidiste qué especialidad ibas a hacer, pues a lo mejor no te acuerdas qué día en concreto es o cuándo pasó, pero ese es un momento muy, muy importante. Y vosotros estáis ahora mismo en ese Kairos, estáis en el momento de decidir qué especialidad hacéis, dónde la hacéis, en qué situación la hacéis. Y yo vengo a hablaros, pues, de medicina interna. Y como decía Woody Allen, me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Y si quieres pensar en una especialidad con futuro, una especialidad que va a ir a más en los próximos años, sin lugar a dudas, medicina interna tiene que entrar en ese pool de especialidades. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos pacientes más complicados, pacientes más añosos, pacientes más complejos, pacientes que tienen diagnósticos más difíciles, coexistencia de múltiples enfermedades, y eso requiere saber valorarlas en su conjunto a los pacientes. Por eso, la frase de ¿cuál es la mejor especialidad y por qué medicina interna? Pues en gran parte por eso, porque somos capaces de ver a los pacientes de una forma muy global, muy concreta al mismo tiempo. La medicina interna está organizada o está liderada por la Sociedad Española de Medicina Interna, que es la SEMI, y está estructurada en diferentes sociedades regionales. Es decir, cada zona geográfica pues tiene una organización, pero liderada por la SEMI, que además va a tener diferentes grupos de trabajo. ¿Y por qué es importante este soporte científico? Pues que cada vez los grupos de trabajo, las diferentes instituciones, ayudan a que vayamos cogiendo más peso progresivamente dentro de la especialidad. ¿Y cuánto peso tenemos? Pues aquí os he puesto el último estudio que hay a nivel nacional, probablemente salga dentro de no mucho hasta el 2024, porque salen cada 10 años, saldrá ahora a principios del 25, y hasta el 2024, fijaos, medicina interna es la especialidad que más altas da del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, más de un 18% de todas las altas que salen en un hospital las da medicina interna. ¿Y quién nos sigue? Pues no nos sigue algo médico, nos sigue obstetricia y ginecología, nos sigue cirugía, nos sigue trauma, y luego ya mucho más abajo, mucho más alejadas están ya especialidades médicas, pues como cardio, como pediatría, pero básicamente si te gusta la medicina hospitalista, si te gusta estar en un hospital, si te gusta ver pacientes ingresados con patología aguda, medicina interna es la especialidad a la que tienes que acudir. ¿Y qué hace un internista? ¿Qué hace un internista? Pues muchas cosas, porque como ahora hablaremos, y luego cuando aprendéis, nuestra mayor especialidad es la versatilidad. Un internista puede hacer prácticamente todo lo que se proponga a nivel clínico. El 90% de la patología médica en un hospital la va a manejar un internista y la puede manejar un internista. Estos son los ámbitos en los que actuamos generalmente. Sin lugar a dudas, la hospitalización convencional. Ya hemos dicho la importancia que va a tener la hospitalización convencional. Gran parte del peso, y que tendríais que preguntar cuando vayáis a los diferentes hospitales por el servicio al que os interese medicina interna, es cuánta hospitalización lleváis, cuánto peso dentro del hospital va a tener medicina interna, porque la hospitalización es tremendamente importante, es uno de los ejes más clásicos. Segundo, la consulta externa. Somos una especialidad que tiene parte de hospitalización, parte de consulta. Y dentro de las consultas habrá diferentes tipos. Hay consultas generales y consultas específicas. Es decir, las consultas de enfermedad tromboembólica la va a llevar un internista, la consulta de VIH la va a llevar un internista, la consulta de riesgo vascular la va a llevar un internista, la consulta de diagnóstico rápido la va a llevar un internista, la consulta de paliativos la va a llevar un internista, la consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas la va a llevar un internista, es decir, y otras tantas que me dejo, insuficiencia cardíaca, etc. Es decir, vas a tener una forma general, hospitalización, una forma
en consulta general y también específica. Otro aspecto que cada día está más en boga y que los internistas tenemos mucho peso ahí es el tema del hospital de día médico, y aquí podríamos poner una barra con hospitalización a domicilio. Cada vez se busca más ambulatorizar a los pacientes, que no tengan que estar ingresados mucho tiempo en el hospital y que haya tratamientos que se puedan hacer de forma ambulatoria. Ejemplo, fármacos biológicos, antibióticos parenterales, tratamientos de fármacos para enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y todo se puede manejar en domicilio y en hospital de día. Por tanto, el peso del internista en el hospital de día va creciendo de forma progresiva. Transfusiones, ferroterapia, flebotomías en la hemocromatosis, tratamientos deflectivos en la insuficiencia cardíaca. Tenemos mucho margen para poder trabajar ahí y desarrollarnos en ese punto intermedio entre lo ambulatorio y la hospitalización. Otro aspecto que hacen los internistas y que hacemos tremendamente bien y que cada vez tenemos más peso ahí es el tema de la asistencia compartida y las interconsultas. Los pacientes que ingresan a cargo de servicios quirúrgicos hace años eran pacientes más o menos sencillos y que los cirujanos, con sus conocimientos médicos, podían manejarlos de forma razonable. ¿Qué sucede? Que la cirugía ambulatoria ha ganado mucho peso. ¿Y qué pacientes ingresan para operar si tienen que estar ingresados? Pacientes tremendamente complicados, que evidentemente el internista va a tener un papel ahí, pero un papel de la prehabilitación quirúrgica, preparar al paciente para que se opere, durante el ingreso hospitalario y el seguimiento posterior. Cada vez el valor de medicina interna en esos pacientes va a ser mucho más relevante. Por tanto, la asistencia compartida, la interconsulta, el relacionarte y trabajar con otros compañeros va a ser otro aspecto que desde medicina interna vamos a llevar en nuestro día a día. Y después pongo con interrogación el tema de urgencias. Todos sois conscientes de que la especialidad de urgencias ha sido aprobada. Este 2024 fue aprobada la especialidad de urgencias. ¿Qué sucede? Pues que a día de hoy no hay residentes de urgencias, no hay un plan formativo específico en urgencias y los próximos años, aquellas personas que quieran dedicarse a la urgencia, las opciones más habituales son o hacerlo a través de medicina familiar y comunitaria o hacerlo a través de medicina interna. Por lo tanto, es otro aspecto que probablemente en los próximos años tengamos que dejar un poco de lado cuando surja la especialidad a nivel de formación de residentes. Tendremos que pensar que esa parte ya no está bien, pero a día de hoy la formación en urgencias y la actividad en urgencias en gran medida también la desarrollan internistas. Por si es su área de interés, saber que tienes esa opción también para poder desarrollarte en ese sentido. Por tanto, si tuviéramos que definir en tres titulares, en tres grandes ideas que hace un internista, yo dejaría estas tres cosas. Los internistas somos clínicos y somos globales, ¿vale? Somos una especialidad que evidentemente no operamos, sí que hacemos técnicas y cada vez se hacen más. ¿Qué técnicas hacemos habitualmente? Ecografía clínica, muy en el día a día de las plantas de medicina interna. Ecografía clínica no solamente en hospitalizados, sino también en consultas específicas de trombosis, de enfermedad autoinmune, etcétera. Hacemos paracentesis, artrocentesis, toracos, ese tipo de pruebas complementarias, pruebas invasivas también las realizamos. Y una clínica global, vemos al paciente en su conjunto, no vemos espacios concretos, no vemos de aquí a aquí, de aquí a aquí, ni vemos solamente una pierna, ni vemos solamente un fémur, ni vemos solamente el sistema nervioso central, vemos al paciente de una forma mucho más global. ¿Y eso qué implica? Que tiene que estar tremendamente centrada en el paciente, te tiene que gustar ver gente, te tiene que gustar hablar con los pacientes, hablar con la familia, estar con ellos, porque es una realidad. Y somos tremendamente resolutivos. Ya lo he dicho antes, la inmensa mayoría de la patología médica que hay en un hospital o que hay en general la puede resolver un internista. Cuando digo la inmensa mayoría me refiero a más del 80%. Evidentemente, ¿voy a saber tanta cardiología como un cardiólogo? No, pero voy a poder resolver el 90% de la patología cardiológica. ¿Voy a saber tanta neurología como un neurólogo? No, pero voy a manejar el 80-90% de la patología neurológica. En RESPI me va a pasar 3/4 de lo mismo. Voy a ser capaz de manejar no todo, pero gran parte de lo que esas especialidades manejan. Esa capacidad de resolver problemas hace que seamos tremendamente útiles y cada día más imprescindibles en el día a día. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta los internistas, que esta versatilidad, ¿qué nos va a hacer? Pues que ante situaciones nuevas, emergentes, desconocidas, me voy hace unos años con la pandemia por COVID, me voy hace 20, 30 años antes, un poco más, cuando apareció el VIH, las personas, la especialidad que dio un paso al frente y que se dedicó ante esa nueva entidad a solucionar el problema de la gente,
pues fue la medicina interna, por esa capacidad de ver al paciente en su conjunto y de ver cómo nos podemos enfrentar. Así que probablemente ante situaciones emergentes, nuevas, desconocidas, los internistas seamos los más capacitados para hacer esa actividad. Y después, igual que hay cosas buenas, también hay que decirte cosas malas. No cosas malas de la especialidad, sino cosas malas que tienes que tener en cuenta si tú quieres o no hacer medicina interna. Y son realidades que por mucho que nos queramos esconder, tenemos todos. Y antes de hablar de las de medicina interna, os voy a contar una realidad absoluta. La residencia es un momento de formación, es un momento de trabajo, es un momento complicado y las residencias son duras, hagas la especialidad que hagas, ¿vale? Las guardias son cansadas, hagas la especialidad que hagas, ¿vale? O sea, eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Salvo contadas excepciones que no nombraremos aquí, las situaciones son muy similares independientemente de la especialidad que hagas, ¿vale? Entonces eso, tenerlo siempre en cuenta y asumir que en una especialidad de 5 años como medicina interna vas a hacer muchas guardias, vas a estar cansado del saliente de guardia, evidentemente vas a salibrar las guardias, vas a tener que hacer comunicaciones para congresos, vas a tener que valorar si quieres investigar o no, es decir, tendrás que hacer todo eso también. Entonces, ¿cuándo no hacer interna? Si no te gusta estar con gente, ¿vale? Si no te gusta la persona, si no te gusta hablar, si no te gusta comunicarte, si no te gusta tocar al paciente, si no te gusta informar a familiares, si no te gusta eso, pues interna nuestra especialidad, porque ser internista sin ver pacientes es imposible. Tremendamente imposible. Entonces, oye, es que yo no trago a la gente más de media hora, pues interna nuestra especialidad, ¿vale? Tienes que buscar otra para que se acomode más a ti, ¿vale? Primera red flag. Segundo, si no te gustan las guardias, siento comunicarte que durante los 5 años de residencia vas a hacer guardias, de media entre 4 y 6, según el centro al que os forméis. Evidentemente las guardias se tienen que librar, pero ¿qué pasa? Que no solamente durante la residencia vas a hacer guardias. Después de acabar la residencia, cuando seáis especialistas, muy probablemente te va a tocar seguir haciendo guardias. Eso en otras especialidades no pasa. Si tú haces, me lo invento, endocrinología, de residente harás guardias de endocrino, o de planta, o de urgencias, y probablemente de adjunto puedas vivir sin hacer guardias. Pues asume que de internista vas a hacer guardias en la residencia y después de la residencia. Si no estás dispuesto a hacer guardias, no es tu especialidad. Y después, si no tienes cierto grado de convivencia con la frustración, poniendo muchas comillas a la palabra frustración. ¿Qué quiero decir con frustración? Pues que obviamente no vas a poder saberlo todo. Eso puede ser una putada, si eres una persona que necesitas tener el control absoluto, puede ser un acicate. A mí me parece lo segundo. A mí, tener la certeza de que siempre tengo cosas nuevas que aprender, que cada vez que voy a una sesión me van a enseñar cosas nuevas y que no sé todo de absolutamente nada, sino que sé mucho de muchas cosas, pues me gusta saber que siempre voy a poder aprender cosas nuevas y que dentro de 20 años voy a poder seguir aprendiendo cosas nuevas y que dentro de 30 años voy a seguir aprendiendo y habrá cosas que desconozca. Eso es algo bueno o malo según cómo sea tu personalidad. Si tú necesitas tenerlo todo muy controlado al detalle y que no se te escape nada, quizás medicina interna en tu especialidad o una transversal de tu especialidad. A lo mejor tú tienes que ser neurocirujano de hipófisis, que solo hace hipófisis durante los próximos 40 años. Pues serás muy bueno operando hipófisis y solo sabrás de hipófisis. Pero internista, y serás brillante y serás espectacular, pero internista no es tu especialidad. Y después está la famosa idea del internista quemado, ¿vale? ¿Qué pasa con el internista quemado? ¿Quién es el internista quemado? Aquel que no quería hacer interna y como no me dio para hacer digestivo, cardio, no sé, cojo interna. Ese es el internista que se acaba cansando de ser internista. ¿Por qué? Porque si yo es que quería ser cardiólogo, no me dio para cardio y cogí interna porque se ven cosas de cardio. Claro, pero no solo ves cardio, entonces te acabas quemando más. O digestivo o lo que sea. Evidentemente, mi recomendación ahí, ¿cuál es? Pues que es mejor ser feliz 39 años que infeliz 40. O sea, si tú quieres ser cardiólogo o nefrólogo y solo quieres ser nefrólogo, no hagas interna porque se vean insuficiencias renales, fracasos renales, nefritis lúpica. No lo hagas por eso, ¿vale? Tienes que ser nefrólogo. Y si quieres ser cardiólogo, a tope con la cardio, si no pasa nada. Pero los internistas que desde siempre han querido hacer medicina interna no son internistas que se quemen porque saben qué es lo que querían y asumen esas realidades, ¿vale? Entonces, ese es el otro problema que yo le veo. Y después están mis criterios de selección, que son tan personales y cada uno de los que estamos aquí vamos a tener un criterio individual. Yo te pongo lo que a mí me parece relevante a la hora de elegir un hospital en el que formarse o la especialidad, en este caso medicina interna.
Primero, la gran lucha, la eterna lucha. Hospital pequeño, hospital grande. Mañana habrá un debate sobre esto en el que hablaremos mucho de este detalle. Yo aquí, en el caso de medicina interna, lo diría en el servicio. ¿Cómo es el servicio dentro del hospital? Hay hospitales grandes en los que medicina interna tiene mucho peso específico y está bien. Hay hospitales grandes en los que medicina interna tiene poco peso específico. Hay hospitales pequeños en los que medicina interna tiene mucho peso específico y hay otros hospitales pequeños en los que medicina interna es más intrascendente. Así que pregunta en el hospital. Aquí interna, ¿cuántos pacientes lleva? ¿Cómo los lleva? ¿Qué hospitalización lleva? Y no solamente interna, ¿cuántos lleva? Sino cuánto llevo yo. Claro, porque si voy a un hospital en el que hay 200 pacientes, pero hay 40 residentes, hombre, a lo mejor te interesa más y vas a ver más pacientes en uno que lleve 100, pero que haya 5 residentes, uno por año. Porque al final lo que te interesa es lo que vas a ver tú. Tú ahora vas a aprender viendo pacientes. Entonces, cuantos más veas, mejor. Entonces, tienes que ver el volumen real que vas a tener tú como residente cuando veas pacientes. ¿Vas a tener consulta, no vas a tener consulta? ¿Cómo es? ¿Vale? Eso también es tremendamente importante. Las guardias. Si te das cuenta, no pongo el tema de libranza, porque me parece un mínimo. Pues evidentemente las guardias se libran, es que no es opinable, es una realidad que tenemos que tener todos perfectamente clara. Pero sí que es importante saber el número que se hace. Hay hospitales que se hacen de 4 a 6, es lo normal, es lo que pone el BOE de la especialidad, lo que te dice es que tienes que hacer entre 4 y 6 guardias todos los meses, pero habrá hospitales en los que hagan 4 obligadas y algunas voluntarias, solo puedes hacer 5 por narices y no puedes modificarlo, etcétera. Y después, ¿dónde se hacen las guardias? Es decir, se hacen en urgencias, se hacen en plantas, se hacen mixtas, depende del año, cómo es la evolución. Cuando estoy rotando en UCI, las hago en UCI, cuando estoy rotando en nefro, las hago de nefrólogo, las hago en interna. Si las hago fuera, si me voy a rotar fuera, hago guardias fuera, o tengo que venir al hospital a hacerlas. Todo eso tenéis que preguntarlo. ¿Qué pasa en verano con las guardias? Pues mis compañeros se van de vacaciones, me toca hacer 9 guardias un mes porque alguien tiene que estar, o no depende de eso. Todo ese tipo de cosas tenéis que preguntarlas, me parece importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto importante, el itinerario formativo. Vale, yo vengo aquí a formarme como internista. ¿Por dónde voy a pasar? ¿Cuánto tiempo estoy en casa? ¿Cuánto tiempo estoy en interna? ¿Cuánto tiempo estoy en urgencias? ¿En las especialidades médicas? ¿Cuánto tiempo estoy en cada uno de los sitios? ¿Y en qué orden estoy? Porque no se trata solamente de dónde estás, que más o menos será similar, sino en qué orden vas a los sitios. Me refiero, es muy interesante que de pequeños paséis por urgencias, porque es un momento en el que vas a hacer guardias probablemente y necesitas tener contacto con eso. Ir a urgencias de R5, pues a lo mejor ya te aporta menos que ir de residente pequeño. Les pongo un ejemplo como otros tantos. Más aspectos importantes, las rotaciones externas. Todas, como residentes, vais a tener un tiempo de rotación externa, de formación fuera de vuestro centro. Informaos de cuánto tiempo tenéis y de dónde lo tenéis. Hay hospitales en los que ya está clásicamente establecido que tú te vas a rotar a infecciosos a tal sitio. 3 meses de R3 y no entra a debate. Hay otros en los que, oye, mira, pues aquí se suele ir aquí, pero si tú te quieres ir a otro lado a rotar, no hay ningún problema, se puede hacer. Oye, y si me apetece ir a rotar a una unidad porque me flipan los lípidos, de lípidos a Buenos Aires, ¿voy a poder hacerlo o no voy a poder hacerlo? Bueno, pues pregunta ese tipo de cosas, si existe libertad o está muy establecido las rotaciones externas, porque es muy importante, porque pueden ser hasta 5 o 6 meses de tu formación de 5 años, estas rotaciones externas. Otro aspecto, cómo funciona la docencia y la investigación. Docencia a muchos niveles. Primero, aquí hay sesiones, no hay sesiones, cómo son, cuántas dan los residentes, de qué características son bibliográficas, son revisiones de temas, son casos clínicos. Más, ¿hay docencia en la que yo puedo impartir docencia? Me explico. Hay vinculación con alguna universidad, voy a poder tener estudiantes que vosotros lo tenéis muy reciente y habéis sentido que a lo mejor erais un ficus en algunos momentos de vuestras rotaciones, pues a partir de mayo vais a poder decidir vosotros, según el centro en el que estéis, si a la persona que viene es un ficus o lo queréis incorporar en vuestro día a día o queréis hacer actividad clínica con ello. Pues eso es importante y hay mucha gente a la que le motiva mucho y le gusta mucho también dar docencia a estudiantes. Y la posibilidad de investigar. La residencia es un momento en el que tienes que hacer investigación de diferentes niveles y tener una organización de la investigación importante. Sobre resi pequeño no tienes que hacer un New England ni tienes que hacer la tesis. Desde pequeño a lo mejor tienes que ser capaz de presentar bien un caso clínico, de hacer una revisión bibliográfica, de ser capaz de presentar un estudio descriptivo chiquitito y luego ya de R mayor, a partir de R3, R4, plantearte si quieres hacer la tesis, si no quieres hacer la tesis, si quieres hacer algún máster, si quieres hacer todo eso, es el momento de planteártelo. Pues que te cuenten en cada sitio cómo de estructurado tenéis eso. Otra cosa que pongo abajo, pero que para mí debe ser de las primeras, es el ambiente del servicio. ¿Por qué?
porque al final es gente con la que vas a convivir los próximos 5 años, 7, 8, 9 horas diarias y las guardias. Entonces, llevarte bien con esa gente y estar a gusto con esa gente es tremendamente importante. Que el ambiente del servicio sea bueno va a hacer que tu residencia sea mejor o menos mala o como lo quieras ver, ¿vale? Va a hacer que convivas mejor, cómo es el ambiente entre residentes, si hay algo aparte de formación en ese servicio. Y luego lo último, pero que también puede ser lo primero, es circunstancias personales. No, es que pues mi pareja se va a hacer ginecología a Zamora y me quiero ir con él o con ella. Pues ya está. Pues evidentemente eso sale de cualquier algoritmo que yo te cuente, pero las circunstancias personales son tremendamente importantes. Es que me caigo de mi casa y llego hasta el hospital. Pues hombre, puede ser un factor a tener en cuenta. Es que tal hospital me gusta mucho, pero vivo a 80 kilómetros. Pues tendrás que plantearte, me cambio de casa, me cambio de ciudad, o me hago 80 kilómetros todos los días. Es decir, todo ese tipo de cosas son circunstancias que son imponderables y a ti te puede encantar un hospital y decidir irte a otro que te pille más cerca por circunstancias personales o por el motivo que sea. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas tenéis que valorarlas y cada uno, por eso no van numeradas, las pondréis en el orden que queráis. Para alguien la más importante puede ser la investigación porque le encanta, o puede ser las rotaciones, o puede ser cómo son las guardias, o puede ser el ambiente, o puede ser su circunstancia personal, es lo primero de todo. Pues me parece perfectamente lógico y perfectamente valorable. Por tanto, como me han pedido 20 minutos exactamente de hablar y creo que los he cumplido, porque son menos 10 exactas, os doy la palabra a vosotros porque gran parte de las cosas seguramente sean dudas que os planteéis. Agradeceros que estéis aquí, que sois muchísimos, lo cual me encanta que haya tanta gente interesada en medicina interna, es algo tremendamente importante y para lo que queráis aquí estoy. ¿Qué pasa? Mira allí. A ver, ¿están llegando por ahí micrófonos? Sí. ¿Alguna pregunta, por fin? Ir levantando manos si queréis alguien preguntar, y hay alguien por allí. ¿Yo primero? Uy, qué tensión. Vale. Hola. Buenas. ¿Alguien primero? Dale. ¿Ah, yo? Vale. Sí. Nada, yo quería preguntar el tema de una vez acabas la residencia, la subespecialización en interna, que es muy amplia, si luego tú te quieres centrar o hacer consultas de autoinmunes, infecciosas, ¿cómo funciona el tema? Vale. Cómo... A ver, te cuento esto. Me encantaría poder decirte que es tremendamente sencillo, pero no es así. Es decir, probablemente cuando acabes la residencia, depende de dónde lo hagas, las circunstancias del sitio en el que estés, habrá más o menos posibilidades de quedarte en el centro en el que estás, tendrás que moverte, pero interna, nefro, cardio, cualquier especialidad cuando acabas la residencia es un momento de incertidumbre. El tema de la subespecialización, desde más o menos R3, R4, la mayoría de vosotros ya empezáis a saber qué es lo que más te gusta. O sea, lo que vayas muy predefinido de antes, es que a mí me flipan las infecciosas, o a mí me flipa el autoinmune, a mí me flipa el riesgo vascular, mucha gente lo empieza a descubrir cuando ve pacientes, y dice, joder, nunca me había planteado la patología tromboembólica y me da cuenta que me flipa el trombo y todo lo que está relacionado con ello. Al final de la residencia empezáis a focalizaros. En la SEMI, en la Sociedad Española, hay muchos grupos de trabajo, hay 20 grupos de trabajo. Entonces, soléis empezar a meteros, conocer gente, empezar a hacer publicaciones en ese sentido. Y luego la subespecialización no está reglada como tal en ningún aspecto. Se quiere hacer en infecciosas, pero no hay ningún título específico de yo soy internista especializado en autoinmune, yo soy internista especializado en infecciosas, yo soy internista especializado en... Sí que hay másters, títulos propios y demás que puedes ir haciendo y que muy probablemente te faciliten. Cuando acabes la residencia, y esto es una recomendación personal y que sería a todos, es no seas solamente infectólogo, no seas solamente insuficiente cardiólogo, no. Tienes que ser internista, tienes que hacer de médico internista, que es lo que te has formado, y luego tener tu área de especialización. Tengo, entre comillas, mi afición. Yo soy internista y mi afición es lo autoinmune, ¿vale? Pues yo me dedico a ver pacientes autoinmunes un día a la semana o 2 días a la semana, pero no dejo de ser internistas. Esa es la forma correcta que tienes o que yo creo que tienes para hacer eso. ¿Existe posibilidad de hacerlo? Probablemente justo el año que acabas la residencia es más complicado, pero si vas haciéndolo progresivamente, pues metes en los grupos de trabajo y acabas dedicándote parcialmente, porque dedicarte totalmente es más complicado, pero parcialmente a ello sí. ¿Había otra pregunta por aquí, me ha parecido? Sí. Vale. También ahí, por eso digo. Dale. Pregunto. Vale. Una vez terminada la especialidad,
¿qué posibilidades hay tanto de tener tu propia consulta o de trabajar en la privada? ¿Es factible? ¿Opiniones? Vale. A ver, a día de hoy, si me preguntas a día de hoy hay mucho trabajo en interna. Si me preguntas dentro de 5 años, que es cuando tú acabes, yo creo que va a seguir habiendo mucho trabajo en medicina interna y se puede trabajar perfectamente en la privada, ¿vale? No sé cómo está el desarrollo de los hospitales privados en todo el territorio nacional, pero, por ejemplo, aquí en Madrid, que es donde yo trabajo y donde me imagino que algunos de vosotros trabajaréis, sí que existe muchos hospitales privados en los que el internista está perfectamente demandado, solicitado, tanto para consultas solamente y complementar una actividad por la mañana en otro centro, como para dedicarse exclusivamente a la hospitalización. En medicina interna, esto es una realidad que tenéis que tener en cuenta, la combinación de público y privado no es tan frecuente como en otras especialidades. Si tú vas a derma, uro, plástica, etc., hay mucha combinación. ¿Por qué? Pues porque los actos quirúrgicos o los procedimientos que son muy rápidos, pues evidentemente se facturan de forma individual por cada acto que haces. En medicina interna, claro, tú ves a un paciente, le haces la anamnesis, le exploras, requiere un tiempo mucho mayor. Entonces, la complementación no es tan frecuente, pero dedicarse a una cosa sola o a otra cosa sola es perfectamente habitual y existen posibilidades laborales sin lugar a dudas. ¿Más? ¿Por aquí alguien que había alguna pregunta? ¿Ya está? Pues ahí. Dime. Yo te quería preguntar por el trabajo en la pública, sobre todo, una vez que acabas la residencia, si hay mucho paro, si depende del sitio. A día de hoy no hay paro en medicina interna. Igual que te digo, no hay paro, también te digo, igual no tienes el trabajo de tus sueños según acabas la residencia. ¿Vale? Yo me gusta ser completamente sincero con vosotros. ¿Hay paro? ¿Conozco algún internista que esté en paro de forma voluntaria? No. O sea, en plan, es que yo trabajaría pero no encuentro, no lo hay. Ahora, tú me preguntas, ¿y yo voy a acabar la residencia? Me lo invento, me encantan las infecciones de long acting, no sé qué, y voy a tener mi consulta monográfica de 8 o 3 de infecciones de prótesis articulares y tal. Probablemente no tengas eso. Trabajo, sin lugar a dudas. A día de hoy, en 5 años, pueden cambiar muchas cosas, ¿vale? Pero a día de hoy y en los últimos 3-4 años, sí. Esto ha cambiado mucho, por desgracia en general, por suerte, en este caso para lo que estamos hablando, desde la pandemia. A partir de la pandemia se reponderaron mucho las plantillas en medicina interna y se vieron que tener un hospital en el que en medicina interna suma gran parte de la actividad asistencial hospitalaria mejoraba mucho el funcionamiento de los hospitales. Esto se lleva hablando en el mundo británico muchos años y aquí, pues bueno, tuvo que llegar la pandemia para darnos cuenta en ese sentido. Pero a día de hoy existen muchísimas más posibilidades y las plantillas cada vez están tendiendo a crecer más. Más cosillas. Por allí. Yo te quería preguntar, yo cada vez que le comento a algún médico que me planteo hacer interna, todos tuercen el morro, todos los que no son internistas. Nadie me sabe decir por qué, pero nadie me recomienda hacer interna. Si me podrías dar alguna explicación, el clásico mito, ¿no?, del fonendo de espinas, del internista que sale a las 9 de la noche del hospital y se va a las 9 a leerse artículos a casa, ¿no? Vale. A ver, ¿se puede ser internista y tener una vida plena? Sí, se puede ser internista y tener una vida plena. ¿Se pueden tener aficiones siendo internista? Se pueden tener aficiones. ¿Puedes tener una familia y ser internista? Puedes hacerlo, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que clásicamente siempre se ha visto, ¿no?, como el internista, esos seres, ¿no?, que a las 7 de la tarde siguen ahí en el hospital, el científico loco ahí con la barba, las gafas que no saben dónde las tiene, leyendo en papiros prácticamente las cosas. No. O sea, quiero decir, ¿se puede hacer medicina interna bien hecha y tener mucha vida fuera del hospital? Perfectísimamente. Quitaos el estigma de lo que llamaba el premio fonendo de espinas a la especialidad más sufridora. No, no es así. ¿Vale? Preguntadlo, no obstante, en hospitales, porque hay hospitales en los que cierto patrón sigue ahí. Y después hay otro aspecto que es el tema de las guardias. Es que en interna tienen muchas malas guardias. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que las del cirujano general son buenas? ¿O las de la UCI son espectaculares? No. O las de, me lo invento, me da igual la especialidad, he puesto esas porque son las más clásicas y las más transversales que hay en hospitales. Pues evidentemente son igualmente complicadas. Y después había otra cosa
hace años, que era medicina interna, solo ve pacientes, no publica, no hace estudios, no hace cosas. Eso cada vez ha desaparecido. Medicina interna cada vez está más presente a nivel científico, a nivel de guías, a nivel de consenso, más investigación, y está posicionada de una forma diferente. Sí que es verdad que nos toca aguantar ese remanso que clásicamente se tenía el internista sufridor, pero de verdad tener la certeza de que ese paradigma ha cambiado y que no vives ni mejor ni peor que otras especialidades durante la residencia. Chicos, porfa, perdón. Perdón. Ya terminamos. Ya terminamos. Ya, vale. Ya. Pues nada, pues ya Podemos terminamos. seguir fuera. Gracias a todos.